La siguiente lectura la estaremos haciendo en el libro de Génesis capítulo 11. Ahora bien, toda la tierra continuaba siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura en el valle, en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí y empezaron a decirse unos al otro: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con un procedimiento de quema. De modo que el ladrillo le sirvió de piedra, pero el betún le sirvió de argamasa. Entonces dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y también una torre con una cúspide en los cielos, y hagamos el nombre nuestro célebre, por temor que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. Y aconteció que Jehová dijo: mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos. Y esto es lo que comienzan a hacer, pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje, para que no se escuche el uno el lenguaje del otro. Por consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y a poco dejaron de edificar la ciudad. Y por eso dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había esparcido Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Paxac, 2 años después del diluvio. Y después de engendrar a Paxac, Sec continuó viviendo 500 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Paxac vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selap. Y después de engendrar a Selap, Arcapaxad continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Selac vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Eber. Y después de engendrar a Eber, Selac continuó viviendo 403 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Eber siguió viviendo 34 años. Entonces llegó a ser padre de Pelec. Y después de engendrar a Pelec, Eber continuó viviendo 430 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Pelec siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reúb. Y después de engendrar a Reúb, Pelec continuó viviendo 109 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Reúb siguió viviendo 32 años. Y llegó a ser padre de Serug. Y después de engendrar a Serug, Reúb continuó viviendo 207 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Serug siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor. Y después de engendrar a Nacor, Segub continuó viviendo 200 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Nacor siguió viviendo 29 años. Entonces llegó a ser padre de Tarek. Y después de engendrar a Tarek, continuó viviendo 119 años. Entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Y Tarek siguió viviendo 60 años. Después de lo cual llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Aram. Y esta es la historia de Tarek. Tarek llegó a ser padre de Abraham, Nacor y Aram. Y Aram llegó a ser padre de Lot. Más tarde, Aram murió mientras estaba en compañía de Tarek, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur, de los caldeos. Y Abraham y Nacor procedieron a tomar esposa para sí. El nombre de las esposas de Abraham fue Sarai,
mientras que el nombre de la esposa de Nacor fue Milca, la hija de Aram, el padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril, no tenía hijo alguno. Después de eso, Taré tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Aram, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de Abraham, su hijo. Y estos salieron con él al Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Aram y se pusieron a morar allí. Y los días de Taré llegaron a ser 205 años. Entonces murió Taré en Aram. Esta ha sido la lectura de Génesis capítulo 11.